Entonces, hoy vamos a ver un poco sobre las principales características que poseen las angiospermas, ¿verdad? Ya a lo largo de este trayecto hemos ido viendo aquellas plantas terrestres que no poseen un sistema vascular ni poseen semilla, que las denominamos briófitas. Luego tenemos a las teriófitas, que ya ahí aparecen los sistemas vasculares, pero todavía sus esporas se disipan, ¿verdad? De esta manera, a partir de esporas. Ya a partir de las plantas, lo que son las angiospermas y las gimnospermas, ¿verdad? Ya vamos a encontrar la estructura de una semilla. Eso es lo importante y la principal característica, que el embrión está protegido por una semilla, una estructura que lo protege de varios factores ambientales, como es la radiación o la desecación. Entonces, ahora vamos a ver las angiospermas, que a diferencia de las que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Las gimnospermas, la principal característica que tienen en relación con, este, con las gimnospermas es que tienen ¿verdad? Un embrión rodeado y almacenado en un fruto o una sustancia, ¿verdad? Carnosa, por ejemplo, no tiene que ser carnosa, que lo protege, le confiere una protección. Entonces, ese embrión, ¿verdad? Que se encuentra en una semilla, se encuentra almacenado en un fruto. Y eso es una característica que va directamente relacionada con la aparición de las flores, ¿verdad? Las flores, si ustedes quizá necesitamos ir un poco más allá para analizar, hacer la analogía, ¿verdad? Recordemos que en, en los helechos y en los teriófitos como tal, podían haber ya plantas homospóricas y heterospóricas que producían dos tipos de espora. Entonces, esos tipos de espora, ¿verdad? No sé si lo recuerdo. Si una planta era heterospórica, quiere decir que tenía dos tipos de cono, ¿verdad? Y tengamos en nuestra imagen cono, ¿verdad? Entonces, quería decir que tenía dos tipos de cono. Un cono que tenía megasporangios y un cono que tenía microsporangios. Esto, de verdad, esto quiere decir que, bueno, si ustedes piensan en el cono de, eh, de un licopodio, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se acuerdan de los micrófilos? Micrófila quiere decir aquella hoja, ¿verdad? Filo, recordemos que era una hoja. Entonces, micrófilo quiere decir aquella hoja que porta los microesporangios, o sea, los esporangios que se encargan de producir las esporas masculinas, ¿verdad? Entonces, eh, y voy a buscarlo ahora, ¿verdad? Tal vez ahí están sus notas. Bueno, se las voy a enseñar de igual manera. De esta manera yo puedo ver sus notas, y, ¿verdad? Y cómo van en el proceso. Eh, pero eso solo era porque se las enseñé. Ok, ¿qué iba a buscar ahora? Porque se me olvidó. Iba a buscar, ok, el esporangio. Ok, bueno, microesporófilo. Ok, ahora sí. Vean, lo que quiero es que hagan la analogía, eh, ¿verdad? Porque esta es una pequeña analogía, cómo pudieron haber surgido, si hacemos la comparación, y tiene sentido, ¿verdad? De cómo pudieron haber surgido las angiospermas a partir de las gimnospermas, ¿verdad? Entonces, pongan atención, porque la idea, ¿verdad? Les quiero hacer preguntas. Esto es, un momento, porque se me puso, ok. Eso es, ¿verdad? El estróbilo de una gimnosperma. Y ahora vamos a buscar, por ejemplo, la estructura de una flor, la anatomía de una flor. Que las flores son de las angiospermas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Quizás tal vez con
con esta ya se me hace, ok, sí, correcto. Creo que con esta ya podemos observar la comparación, ¿verdad? Recordemos esto, veamos esta estructura masculina. Recordemos que cada una de las partes de una flor son hojas modificadas, derivaron de hojas, o sea, eran hojas, de verdad, que a partir de ciertas variaciones genéticas, ya sea mutación o procesos o problemas, errores en la producción de gametos que dieron origen a cierta novedad evolutiva. Entonces, estos son los estambres, ¿verdad? ¿Qué son los estambres? Los estambres son hojas masculinas modificadas, ¿verdad? Recordemos que los estambres, cada una de las cuatro piezas florales, ¿verdad? Sépalos, pétalos, estambres y carpelos son hojas modificadas. Entonces, ¿cuál sería la forma análoga de llamar a un estambre? Un microesporófilo. ¿Por qué? Es un microesporófilo. Porque si lo logran observar, ¿verdad? Un estambre está conformado por el filamento y la antera. La antera contiene los sacos polínicos. ¿Qué eran los sacos polínicos? Los sacos polínicos eran los esporangios masculinos. Entonces, si observan aquí, ¿verdad? En un helecho que es heterospórico, bueno, no en un helecho, perdón, en un licopodio que es heterospórico, eh, van a encontrar estas hojas, ¿verdad? Microsporófilos. Si ustedes ven, son hojas modificadas, ¿verdad? Y se llaman microsporófilos porque contienen a los esporangios masculinos, que de hecho son los mismos esporangios masculinos que sostienen los estambres, ¿verdad? Los estambres son hojas modificadas que sostienen a los esporangios masculinos, los sacos polínicos. En este caso sucede lo mismo. Esto es un microsporófilo, ¿verdad? Una hoja modificada que sostiene el esporangio masculino. Entonces, probablemente por ahí vino la evolución de las angiospermas a partir de las gimnospermas. Veamos este microesporófilo, probablemente se hizo una estructura más compleja, ¿verdad? Que igual seguía siendo una hoja que portaba eh, este, él, ¿verdad? Portaba y protegía el esporangio, ¿verdad? En este caso el microesporangio, el esporangio masculino. Entonces, tal vez eso le confirió cierta ventaja sobre algunas otras plantas que tenían un estróbilo que no protegían al esporangio de tal manera y evolucionó a una estructura más compleja, ¿verdad? Tanto el estambre, ¿verdad? Como el carpelo, de la misma manera, análogamente. Si logran hacer, ¿verdad? La comparación o no, o al menos si entienden algo de lo que estoy diciendo. Sí, Ok, muy bien. Entonces seguimos. Eso, ¿verdad? ¿De qué planta? Es ese, ajá, es un licopodio, exactamente, ¿verdad? Aunque realmente recordemos que los licopodios y, este, y las helaguinelas pertenecen a un mismo filo. A diferencia, ¿verdad? Los licopodios y las helaguinelas pertenecen a un mismo filo. Y esto tal vez les salió ahí, tal vez los pudo haber confundido en el quiz que les dejé, porque, vamos a ver, sí, es que, ok, alguien me pregunta, ¿qué es el microsporófilo? ¿Sería un estambre en esta comparación? No. Eh, Muy quieto, dice Gustavo. Sí, sí salió. Ese es el punto. Que los estróbilos de las helaguinelas son muy, pero que muy similares a los de los licopodios. Entonces, igual, ahí les dejé una pequeña trampita, que era un estróbilo de una helaguinela, pero tenían que hacer la asociación, ¿verdad? Porque las demás opciones no iban para nada relacionadas. Tenían que hacer la asociación de que las helaguinelas están muy cercanamente emparentadas con los licopodios. Entonces, muy quieto. Gustavo creo que viene terminando de hacer el quiz, entonces ya sabe lo que hago. Y bueno, ahora que lo pienso, le di la respuesta a José y a Jimena que no habían hecho. sí, eh, yo estaba escuchando.
Sí, se me olvidó, lo siento mucho. Pero bueno, y ahora no puedo hacer nada. Ok, ahí por ahí alguien me comentó, ¿verdad? Lo que quiero es que les quede medio claro, ¿verdad? Ahí, José. Entonces, que el microsporófilo sería un estambre en esta comparación. Sí, digamos, no es que es un estambre, es, bueno, o así, para decirlo de esta manera. En las gimnospermas, ¿verdad? Que en comparación con las angiospermas son plantas más primitivas, ¿verdad? Ya las angiospermas les ganaron la carrera. ¿Qué quiere decir les ganaron la carrera? ¿Cómo sabemos que una planta ya es más derivada que otra? Porque el número de especies de angiospermas en relación con el número de gimnospermas es absurdo. El número de hábitats que pueden ocupar y que dominan las angiospermas en relación con las gimnospermas es absurdo. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Ya es posible decir que un cierto grupo, sí, cierto grupo de plantas, ¿verdad? Ya es más derivado que otro y el otro es más primitivo. En este caso, en esta comparación con plantas, ¿verdad? Que estamos comparando plantas, pero ¿verdad? Lo que hacemos en comparación con el microsporófilo es que vemos que las gimnospermas tienen un microsporófilo. ¿Qué es el microsporófilo? Y de hecho, para que ustedes vean toda la analogía, en ciertas, ¿verdad? Si ustedes buscan por ahí en internet, en algún momento al estróbilo le van a llamar flor. En algún momento ustedes van a ver que cierta persona o cierto lugar al estróbilo le va a llamar flor. ¿Por qué flor? Porque realmente, si ustedes lo ven, es una flor. Cuando hacemos alusión a la flor, ¿qué es? Es esa estructura, ¿verdad? Es una hoja modificada, eso es un cono, ¿verdad? El cono y la flor es una hoja modificada, ¿verdad? Que tiene hojas, ¿verdad? Que esos son los esporófilos. Un esporófilo quiere decir una hoja, ¿verdad? Filo quiere decir hoja, entonces esporo, filo, hoja que porta los esporangios. Entonces, ¿cuáles en las angiospermas? Y ahora les pregunto a ustedes, en las angiospermas, ¿cómo denominamos a las hojas que portan este, los esporangios femeninos? Vamos a ver quién respondió. En las angiospermas, ¿verdad? Estamos, exacto. José me respondió por privado, ¿verdad? Carpelo, carpelo, porque estamos hablando de angiospermas, ¿verdad? Probablemente, y eso es lo que quiero que les quede claro, probablemente los carpelos, ¿verdad? Que son propios de las angiospermas, derivaron de algún megasporófilo, ahí es donde están bien Gustavo y Camilo, ¿verdad? Que en algún momento una gimnosperma que poseía un megasporófilo, ¿verdad? Que era una hoja que contenía a los esporangios femeninos, ¿verdad? Los contenía y los protegía, dio origen a un carpelo. Y eso de origen a las angiospermas, ¿verdad? Cierto, es megasporófilo eh, por un proceso de cambios evolutivos, ¿verdad? Dio origen a los carpelos y cierto microesporófilo dio origen a los estambres. En este caso vemos un microesporófilo, ¿verdad? No se parecen, o sea, si ustedes hacen la comparación, ¿verdad? Son cosas muy diferentes porque es un cambio total, ¿verdad? No tienen que hacer eso, una comparación de esa manera porque o sea, no pueden imaginárselo igual. Simplemente observen que esta es una hoja modificada sobre la cual está contenida, ¿verdad? Este esporangio está sobre esta hoja modificada. Él la protege. Y aquí tenemos una hoja modificada, ¿verdad? Pero que muy modificada, porque, ¿verdad? Estamos hablando de una planta muy derivada que contiene al esporangio, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo, pero, ¿verdad? Es algo mucho más derivado, más especializado. Entonces, sí, eso por esa parte, ¿verdad? Un dato curioso. Entonces, ahora sí vamos a iniciar con Magnoliófita. ¿Quiénes son las magnoliófitas? Siempre que digan magnoliófita, angiospermas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ese es el filum.
eh, no es una clase, por, por si acaso, porque no lo pueden confundir y esto es lo que ya les había mencionado de que tienen que tener cuidado. Por ejemplo, los briófitos que se escriben igual y tal, vemos que si bien el filón de las angiospermas se llama magnoliófita, más abajo, bueno, recordemos que las angiospermas se dividen en eudicotiledoneas y monocotiledoneas. Entonces tenemos la clase Magnoliopsia que, que hace referencia a los eudicotileones o dicotileones, dependiendo de qué libro se consulte. Entonces, la clase Magnoliopsia no es lo mismo que el filum Magnoliophyta, ¿verdad? Para que no lo confundan. Entonces, vamos a ver algunas características de las angiospermas. Y la más importante, ¿verdad? Que realmente están relacionadas estas dos, la aparición de un fruto está directamente relacionada con la aparición de una flor. Eh, y aquí vamos a hacer la analogía con las gimnospermas. Nunca, ¿verdad? Nunca, no las vamos a dejar atrás porque para que se vea el hecho de que realmente, eh, para que ustedes logren identificar que probablemente un angiosperma, ¿verdad? Derivó todo lo que posee un angiosperma es una modificación o una alteración de, de estructuras que ya se encontraban en las gimnospermas, ¿verdad? Y ciertas novedades evolutivas. Entonces, ¿por qué la flor o el fruto, verdad, confirió una ventaja evolutiva? Porque recordemos las escamas ovolíferas o escamas seminíferas, que eran prácticamente esa escama, ¿verdad? Una vez maduraba el embrión dentro de lo que sería, ¿verdad? El cono femenino, porque recordemos que el cono femenino, ¿verdad? Estaba conformado por varias escamas ovolíferas y dentro de esas escamas estaban contenidos ya los embriones, ¿verdad? Dentro de las escamas maduras. Esas escamas eran el punto de protección de ese embrión. Entonces, solo a partir de esas estructuras podrían y podían sobrevivir los embriones. Pero luego, con la aparición de las flores y los frutos, y el fruto, esta es la parte importante, ¿verdad? El fruto, lo que permitió, ¿y qué es el fruto? ¿Alguien me podría decir qué es el fruto? De manera simple, ¿verdad? ¿Qué es el fruto? Ovarios engrosados, me respondió Kesha. Y exactamente, el fruto es el ovario engrosado. El que es es que el que es 3N, ahí lo estás confundiendo con otra cosita que quizá lo vamos a ver ahorita. ¿Qué es la estructura? ¿Qué es 3N? ¿Alguien lo puede decir? ¿O alguien recuerda? En una semilla, es triploide. Ajá, ¿qué estructura en una semilla es triploide? ¿No recuerdan la doble fertilización? O es el alimento, pero como no, ajá, ok, bueno, esa estructura, bueno, uy, ahora nadie recuerda cómo se llama esa estructura. Empieza con endosperma. Sí, ya ahí me respondió Gustavo el endosperma, ¿verdad? Parece que tenemos que reforzar el ciclo de vida de un angiosperma, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y los frutos. Y hagamos la analogía, ¿verdad? El fruto. ¿Qué es el fruto? Es un ovario engrosado, pero el ovario ¿a qué pertenece? Al carpelo. Y habíamos dicho que el carpelo, ¿verdad? Alguien ya escribió por ahí.
Eh, José David, bueno, si me van a preguntar algo, pregúntenlo para todos, ¿verdad? Porque tal vez alguien no lee la pregunta. Entonces, yo voy a responder la pregunta. Dice José David que ¿qué era el endosperma? Entonces, ¿qué era el endosperma o el endospermo? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Ok, sí, los frutos. Seguimos porque me distraigo mucho. Entonces, tenemos un ovario. El ovario era la parte, ¿verdad?, de un carpelo que contenía los óvulos, ¿verdad?, que los protegía. Y habíamos dicho que el carpelo probablemente se había originado de una megasporófila, un megasporófilo de una gimnosperma, ¿verdad?, que probablemente envolvió a los esporangios y los protegió. Entonces, podemos ver el nacimiento o la aparición de un fruto como un proceso en donde cierta megasporófila rodeó, ¿verdad? Rodeó eh, a ese embrión, rodeó a esa, este, sí, a esa semilla, ¿verdad? En desnuda y creció junto a ella, ¿verdad? Esa megasporófila rodeó a la semilla, que en este caso era la semilla de una gimnosperma. Recordemos que las semillas estaban en escamas ovulíferas y se creció con ella. Entonces, eso dio origen a una radiación adaptativa, ¿verdad? Que le permitió a las angiospermas, ahí aparecen todos los tipos de frutos, ¿verdad? Y eso dependiendo, ¿verdad? De la región donde se encontrasen, un tipo de fruto iba a preferir ciertas características que otros, ¿verdad? Un coco es muy diferente a una naranja, pero todo deriva de lo mismo, de una megasporófila que en algún momento tuvo que rodear la semilla. Esa es la aparición del fruto. La doble fertilización, igual la vamos a ver ahorita, aunque ustedes estoy seguro que ya han de tener alguna pincelada ahí en la mente, o sea, no la vamos a ver desde cero, pero sí, ya les había mencionado, magnoliopsia y liliopsia hacen referencia a eudicotiledoneas y monocotiledoneas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas características de las angiospermas, ¿verdad? Esta es una flor típica de una angiosperma y vamos a introducir términos. Términos muy importantes que quizás no se nos dicen, ¿verdad? Ya sabemos que la hoja masculina modificada la conocemos como, ¿verdad?, un estambre. Un estambre está conformado por una antera, que la antera está, ¿verdad? ¿Qué es la antera? La antera es una estructura que está conformada por dos sacos polínicos, ¿verdad? No sé si tienen en la imagen, en su mente la imagen de la antera. Cada uno de esos sacos polínicos es un esporangio, más específicamente un microesporangio. ¿Y qué había en el microesporangio? ¿Verdad? En el microesporangio habían células madre de las microesporas o microesporocitos. Entonces, en esos estambres, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso. Perdón, me está picando la nariz. Vamos a hacer un repaso de algunas cosas que ya hemos visto. Entonces, tenemos un estambre, ¿verdad? Un estambre está conformado por un filamento y una antera. ¿Qué era la antera? La antera era una estructura formada por dos sacos polínicos. Los sacos polínicos eran, ¿verdad?, esporangios masculinos, microesporangios. ¿Sí? Cuando digo esporocito es igual a, bueno, en este caso no es esporocito, no es célula madre. Célula madre prácticamente es la referencia, la célula madre es el cito. O sea, creo que hiciste como esa analogía. Si micro hace referencia a, si micro hace referencia a que es masculino, entonces esporocito hace referencia a que es la madre, pero no, ¿verdad? No es todo esporocito, sino cito, por ejemplo. Eh, bueno, ni eso realmente, ¿sabes? Porque cito hace referencia a una célula.
Es una célula madre, realmente. No podría ser una analogía porque es específicamente microesporocito, pero sí porque es una célula, ¿verdad? Que da origen a las microesporas. Bueno, realmente sí, ya, así Es que haciendo. era para no decir como micro y mega, digamos, microsporocito, se divide y genera, ¿verdad? Este, bueno, hace Ah, sí. la mitosis y luego la megasporocito también No, hace la mitosis. no, jamás. Perdón, meiosis. Sí, Ah, ah, exacto. Sí, eso es algo que le puede costar muchos puntos en una olimpiada. Entonces, microesporocito es igual a célula madre de las microesporas y megasporocito es igual a células madre de las megasporas, ¿verdad? Entonces, megasporocito porque es la célula que da origen a las megasporas. Megaspora, cito. Sí, no, pequeños errores cuestan gran cantidad de puntos. Entonces, seguimos con el repaso, ¿verdad? Entonces, ya vimos lo que era el androceo, ¿verdad? Que el androceo no es solo un estambre, sino el conjunto de estambres de una flor. Tenemos luego el gineceo, que es el conjunto de carpelos de una flor. Entonces, recordemos que el estigma era aquella superficie especializada en la recepción de granos de polen, ¿verdad? Es una superficie especializada para eso. Entonces, eso quiere decir que reacciona, ¿verdad? Sus células reaccionan a la presencia de granos de polen. Eso quiere decir que, bueno, eso es algo todo chido, ¿verdad? Porque esta superficie está húmeda, ¿verdad? Es la manera en la cual tiene la capacidad de captar los granos de polen y unir, ¿verdad? Los receptores que tengan esos granos de polen que se unen a ciertas células en la superficie del estigma. Y eso, ¿verdad? Hay todo un reconocimiento de genes, una etapa este, de reconocimiento de genes, porque recordemos que hay procesos de impedir la autofertilización. Eso quiere decir que ciertas plantas van a tener genes que si ella detecta esos mismos genes en los granos de polen, por ejemplo, ¿verdad? Si ella detecta que se está autofertilizando, entonces no va a ser viable esa fertilización, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos con las características del estigma. ¿Verdad? El estilo es toda esa porción, ¿verdad? Una porción filamentosa, como un filamento, ¿verdad? Entre el ovario y el estigma. Es el recorrido que tiene que hacer el tubo polínico para llegar ¿verdad? A su respectivo óvulo. Pero el recorrido que hace es así, de esta manera, ¿verdad? Viene por aquí y no entra directamente aquí, sino viene por aquí y entra, ¿verdad? Por la superficie inferior. Entonces tenemos el ovario, que el ovario es aquella cavidad que contiene los óvulos. ¿Qué eran los óvulos? Los óvulos eran los megasporangios. Dice José que cuál era la diferencia entre un gametangio y un esporangio. Y esa es una pregunta muy profunda porque se resume a todo lo que he explicado durante los últimos 4 días. De hecho, de hecho. O sea, si usted se pregunta eso hasta a este momento, siento que no he hecho nada. El gametangio, ¿verdad? Es una estructura que pertenece al gametofito y que se encarga de producir gametos. El esporangio es una estructura que pertenece al esporofito y que se encarga de producir esporas. Esa es la diferencia entre... Sí, qué mal, la verdad. Pero sí, es una gran diferencia, ¿verdad? Recordemos que, y de hecho, podríamos hacer una... Eh, espero que sí hayan sabido, porque que sí. Bueno, seguimos. No pasa nada, la verdad, es vacilante. Entonces, eh, ¿verdad? Recordemos que vamos a ver, no, de hecho, solo por esa pregunta vamos a volver a ver, ¿saben qué vamos a hacer, verdad? Vamos a ver el ciclo de vida de un musgo, ¿verdad? La briófita más característica.
Vamos a ver el ciclo de vida de un helecho, ¿verdad? La teriófita más característica. Vamos a ver la vida de un pino, ¿verdad? La gimnosperma más característica. Y vamos a ver la vida de cualquier planta, ¿verdad? Y así, una manzana, por ejemplo, una angiosperma típica. Entonces, para ver cuál es la diferencia entre los ciclos de vida de cada uno de esos individuos y de ver, para que ustedes vean en ese recorrido cómo el gametofito pasa a ser el individuo principal, ¿verdad? De esos dos estadios, pasa a ser inclusive un individuo de tan solo tres células, como es en el caso de las angiospermas, ¿verdad? Háganse en la mente, por ejemplo, el gametofito, la generación gametofita de este de un de una hepática, ¿verdad? Toda esa estructura verde que ustedes vean con arqueones y todo eso es la generación gametofita. Y ahora háganse en cuenta, por ejemplo, un grano de polen, que eso es el gametofito femenino. O sea, vean la diferencia en cómo se reduce una generación a otra al pasar de una briófita hasta una angiosperma, que es una planta muchísimo más derivada. Y el esporofito, ¿verdad? Ya en las angiospermas es eh, más grande y domina. Y el esporofito, por ejemplo, una pática, no sé si recuerdan que inclusive solo se podía ver a través de un microscopio. No, pues ya estoy mencionando todo el quiz en media clase, sí es cierto. Y es que ellos no me interrumpen, ¿verdad? Digamos, no me van a interrumpir jamás, pero seguimos, ¿verdad? Tenemos eh, los sépalos y una palabra muy importante que quizá por ahí no hayan encontrado, son, bueno, ciertas palabras muy, muy importantes. Al conjunto de sépalos y pétalos, ¿verdad? Al cáliz y a la corola, este, al cáliz y la corola se les denomina perianto, ¿verdad? Perianto. Perianto es el nombre que se le da tanto a los pétalos como a los sépalos, ¿verdad? A los sépalos y a los pétalos, perianto. Pero resulta y sucede que hay ciertas plantas que y en donde, ¿verdad? Sus sépalos y sus pétalos son iguales. O sea, no se diferencia, no existe o no se observa mucha diferencia entre sus sépalos y pétalos. Y entonces, en ese momento, a cada una de esas unidades, ¿verdad? Que pueden ser tanto sépalos o pétalos, pero que luce igual, se les denomina tépalos. Esa es una palabra muy importante. Si una flor, ¿verdad? Una flor en donde sus sépalos y sus pétalos sean iguales, entonces a cada una de esas unidades no se les va a decir ni sépalo ni pétalo, se les va a decir tépalo. Y otra característica muy importante, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Para que vayan apuntando, este, Luis, sí, ¿cómo se vería una flor de ese tipo, de tépalo? ok, vamos a buscarla. Bueno, antes de buscarla, voy a introducir el otro término, ¿verdad? Una flor con tépalos. Y para buscarla, de hecho, voy a introducir este término. Cuando hablamos de una flor que tiene sépalo y tépalo y sépalo y pétalos diferenciados, o sea, que los pétalos y los sépalos, si son diferentes, se diferencian, como es la que tenemos aquí, ¿verdad? Ya les había mencionado que al conjunto de ellos dos se les denomina perianto, pero cuando estamos hablando de una flor que tiene sépalos y pétalos, ¿verdad? Iguales o muy similares, a esa estructura, ¿verdad? A esa unión se les denomina perigonio. Entonces, sería perianto, si es como lo observamos aquí, y perigonio, si nosotros, ¿verdad? Observamos que sépalos y pétalos son iguales. Eso por ahí, ¿verdad? Entonces seguimos. Recordemos que esta porción engrosada, ¿verdad? Que se ubica aquí, que es la que sostiene la flor, se llama receptáculo. Y el filamento, ¿verdad? La estructura filamentosa que lo sostiene se denomina pedicelo. Entonces, eso por ahí, ¿verdad? Creo que ya aclaré ciertas cosas importantes de acá. Eh, y vamos a esta parte. Entonces,
Aquí vamos a hablar de ciertas caracterizaciones o ciertos nombres dependiendo de qué estemos tratando. Entonces, aquí vamos a poder caracterizar dos cosas. El, el, este, la posición del gineceo, ¿verdad? Que ahí es donde vamos a decir ovario súpero, ovario ínfero, ovario, bueno, ovario intermedio, eso no tiene una palabra, ¿verdad? Cuando una flor es perígena, que eso ya lo vamos a ver ahorita, que es esto, no se le dice como ovario intermedio, sino que es como, bueno, en algunos lugares ustedes van a encontrar que se le dice ovario semiínfero, pero igual no hay como, no he visto al menos yo una palabra que sea consensuada. Estos dos sí, entonces veamos estas caracterizaciones. Va a ser cierto nombre dependiendo, o sea, aquí estamos analizando la flor como un todo, ¿verdad? Cuando decimos una flor hipógina, quiere decir que ¿verdad? Quiere decir que sus piezas florales están abajo del ovario. O sea, están unidas abajo en el receptáculo. Cuando decimos un ovario súpero, nos referimos a la posición del ovario. Entonces, ¿verdad? Vamos a decir que una flor es hipógina si las piezas florales están unidas más abajo que el ovario en el receptáculo. Y vamos a decir que una flor es epígena si ese ovario más bien va a estar unido de primero al receptáculo que las demás piezas florales. Entonces, es epígena por esa razón, ¿verdad? Cuando decimos epígena nos referimos a la flor. Cuando decimos que un ovario es ínfero, nos referimos a la posición del gineceo, aunque van directamente de las manos, de la mano, perdón. Eso es lo que les intento decir. Una flor que es hipógina, ¿verdad? Una flor que es hipógina va a tener un ovario súpero, pero una flor que es epígena va a tener un ovario ínfero. ¿Sí les queda claro esto? ¿Podría repetirlo una vez más? Ok, No ¿verdad? supo Eh, los conceptos que dijiste de epígeno y esa otra cosa. eso es lo que está aquí, ¿verdad? Ok. Ajá. Sí, solo que está en, no sé, en inglés, creo. Que entonces tenemos, sí, entonces tenemos una flor que es hipógina, ¿verdad? Hipógina, se automina. Flor hipógina cuando las piezas florales están unidas, ¿verdad? Debajo o primero que el ovario, ¿verdad? Vemos el receptáculo. Y esa unión, en verdad, me refiero en relación al receptáculo, ¿verdad? El hecho de que ellas estén unidas, ¿verdad? Se habla de que cuando es hipógina están unidas primero las piezas florales, aunque no es así del todo, ¿verdad? Se ve que están unidas casi que a la misma altura en el receptáculo, pero sí levemente están primero unidas estas piezas florales que el ovario, ¿verdad? Entonces decimos que la flor es hipógina, ay, perdón, en ese momento, ¿verdad? Decimos que la flor es hipógina y su ovario es súpero, porque está arriba de las demás piezas florales, el ovario. ¿Verdad? Un nombre se refiere a la flor, que quede muy claro, y el otro nombre, ovario súpero y flor hipógina, ¿verdad? Y el otro nombre se refiere a la posición del ovario. Entonces, eso por ahí. Luego, estas no se las quiero mencionar ahorita para luego mencionárselas, ¿verdad? Pero en realidad o sea, las dos comunes son estas y esta es una variación, ¿verdad? Esto es una variación. Entonces, tenemos una flor epígena, que más bien, ¿verdad? Las piezas florales están unidas más arriba en relación, ¿verdad? Con el receptáculo que el mismo ovario. Vemos que el ovario es casi que toda esta estructura y está unida. Es más, el receptáculo está prácticamente fusionado con el ovario. Si ustedes lo notan, no se ve una diferenciación. Luis, Sí. casi como que se podría ver como que el ovario está casi metido en el receptáculo. No Eh, sé, como que van unidos. mm, no, O siempre hay una digamos, diferenciación ahí. sí, sí, o sea, sí, el ovario va a ser el ovario, el receptáculo. Y lo que decís vos es lo que voy a introducir aquí, que ahí sí podríamos decir eso. O sea, en ese momento, y muy importante que vos mencionar, en este momento, en una flor perígena, es una variación, ¿verdad? Es una variación de una flor hipógena. Entonces, en la que, ¿verdad? El ovario se podría decir que está dentro del receptáculo, está dentro del receptáculo. Y a este tipo de flores son muy importantes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿verdad? A este receptáculo modificado, ¿verdad? Que rodea el ovario, que lo envuelve,
se le denomina hipantio. Hipantio, ¿verdad? Hipantio. Perdónenme por escribir tan feo. Y podemos encontrar algunas frutas muy exquisitas que seguro ustedes conocen que se forma a partir de este receptáculo. ¿Verdad? Y eso es algo que vamos a ver ahorita, más adelante. La manzana que usted se come, ¿verdad? La manzana es un pomo, es un fruto. En donde la parte carnosa, la parte que a usted le sabe rico, se deriva a partir de es un receptáculo especializado, que es un hipantio. O sea, no se deriva esa parte carnosa eh, eh, a partir de la pared del ovario, como la mayoría de los frutos, ¿verdad? Y ahí sí ya introducimos otro término muy importante, que es un fruto accesorio. ¿Y qué es un fruto accesorio? Un fruto accesorio es aquel fruto en donde, ¿verdad? Ciertas estructuras que nosotros observamos en el fruto se derivan de piezas que no son florales. Bueno, que no forman parte de las 4 piezas florales, ¿verdad? Que es gineceo, androceo, sépalo y pétalo. Entonces, en este caso, el receptáculo, ¿verdad? Forma de esa parte carnosa, entonces decimos que es un fruto accesorio. Y eso creo que lo vamos a ver ahorita. Ok, ahora vamos a introducir ciertos términos. Esto es importante nada más que lo dominen, porque las preguntas que les van a hacer sobre esto no son muy complejas. Entonces, una flor perfecta, ¿verdad? Cuando caracterizamos a las flores, si son perfectas o imperfectas, nos referimos a sus piezas sexuales, ¿verdad? A sus órganos florales sexuales, que son específicamente, sí, Sofía, Perdón, antes de continuar, ¿cómo se llamaba la del hipantio? O sea, era perígena, creo, con la ajá, traducción que trae. una flor perígena, Ah, ok, gracias. sí, ok. Entonces, ¿verdad? Cuando decimos que una flor es perfecta o imperfecta, la caracterizamos según las piezas florales que tenga esta flor. Entonces, decimos que una flor es perfecta cuando posee, ¿verdad? En una misma flor, posee las 2 piezas florales sexuales. Eso quiere decir que posee pistilos y carpelos al mismo tiempo. Pistilos y carpelos. Entonces, cuando una flor es imperfecta, quiere decir que no posee alguno de ellos. Y en este caso, ¿verdad? Como podríamos razonar, pero que no se suele decir, estas flores imperfectas se van a dividir, ¿verdad? Imperfectas quiere decir que en una flor, ¿verdad? Para una misma especie, cada flor va a tener un género, ¿verdad? Cada flor va a ser masculina o femenina. Entonces, ellas se pueden dividir en dos, ¿verdad? En monoicas, ¿verdad? Las flores imperfectas. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia entre una planta monoica y una planta dioica? ¿Verdad? Cuando hablamos de una planta monoica, nos referimos a una planta en la que en la misma planta, ¿verdad? En la misma planta se producen los 2 tipos de... Ajá, exacto. Mono está... Qué mal, Gustavo. Me dice Gustavo, mono quiere decir que solo produce un tipo de espora. Y más bien es al revés. Cuando dice mono, digamos, cuando seguro vos hiciste esa alusión, digamos, como el hecho de que sea monoica quiere decir que un solo organismo solo produce un tipo de espora, pero más bien es otra cosa, ¿verdad? Mono hace referencia al tipo de esporofitos que hay, ¿verdad? El término monoica quiere decir que en una misma planta van a haber flores masculinas y femeninas, ¿verdad? En una misma planta. Y dioica quiere decir que las flores, la planta como tal, ¿verdad? Va a tener género. O sea, van a haber plantas pistiladas o estaminadas. Una planta pistilada es aquella que sus flores solo tienen carpelos y una planta estaminada es aquella que sus flores solo tienen estambres. Entonces, una planta perfecta, ¿verdad? Entonces, hagamos la caracterización. Una planta perfecta quiere decir que tenemos carpelos y
estambres. Una planta imperfecta. En una misma flor, ¿verdad? Vamos a hacer esto. Digamos que esta es una misma flor, ¿verdad? Para que ustedes quizá lo entiendan mejor. Esta es una flor, ¿verdad? Digamos que lo que voy a dibujar, o sea, para explicárselo de manera muy simplificada, lo que voy a dibujar de blanco son los carpelos y lo que voy a dibujar de negro son los estambres. Entonces, digamos que esa es una planta y lo de rojo es la flor. Entonces, esa planta sería perfecta porque en una misma flor tiene carpelos y estambres. Ahora seguimos. Una planta imperfecta, ¿verdad? Y ahora la vamos a dibujar, una planta imperfecta. Bueno, eso lo vamos a dibujar por aquí también, aquí mismo. Una planta imperfecta es aquella que en sus flores, ¿verdad? No poseen alguna de las dos, ¿verdad? Entonces, ellas se pueden dividir en dos. Y aquí es donde voy a hacer esa caracterización. En monoicas y dioicas. Ahora, a un lado voy a hacer, aquí va a estar la monoica, ¿verdad? Mono. Y aquí va a estar la dioica. Está abajo, dioica. Digamos que esta especie es monoica y esta es dioica. Entonces, para yo poderles mencionar que es dioica, tengo que hacer dos dibujos. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Una flor, una planta monoica hace referencia a que en una misma planta, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? En una misma flor, por lo mismo decimos que las perfectas son monoicas, porque en una misma planta, ¿verdad? Se encuentran los dos tipos de hojas sexuales modificadas, ¿verdad? Eh, entonces, tenemos una flor monoica. Monoica quiere decir que en la misma planta, ¿verdad? Aquí y voy a volver a dibujar una flor. Y puchas, qué flores más feas, ¿verdad? Entonces, para que les quede claro, porque esto se les puede hacer un enredo. Entonces, recordemos, estos son los carpelos. Y recordemos que estos son los estambres. Entonces, monoica quiere decir que en una misma planta, ¿verdad? Esta planta, aunque tiene una flor imperfecta, es monoica. Vean eso. Esta planta tiene una flor imperfecta y es monoica, porque en la misma planta se producen tanto carpelos como estambres, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a dibujar una planta perfecta. Recordemos que la planta perfecta, ¿verdad? Viene, por ejemplo, aquí y aquí tenemos una flor. Por acá. Entonces recordemos que esto era, ¿verdad? Blanco. Negro. Esta planta también es monoica, aunque es perfecta, ¿verdad? Esta es perfecta porque en la misma flor tiene tanto carpelos como estambres, o sea, en la misma planta tiene los dos órganos, ¿verdad? Entonces quiere decir que es monoica, porque en la misma planta se encuentran pistilos y carpelos. Pero es perfecta porque en la misma flor se encuentran los dos. Y esta también es monoica porque en la misma planta hay pistilos y carpelos, pero en este caso es imperfecta porque se ubican en flores diferentes. ¿Queda claro eso? Sí, Ok, entonces, genial. Ok, genial, genial. Eso está genial. Entonces, ahora seguimos con las dioicas, ¿verdad? Que bueno, si ya les quedó claro eso, el dioica es simplemente que en plantas diferentes, ¿verdad? En individuos, las plantas como tal ya van a tener género. ¿Por qué género? Porque van a producir sí o sí, ¿verdad? En flores separadas, los distintos tipos. Entonces, por ejemplo, existen flores, ¿verdad? Carpeladas, bueno, flores pistiladas y flores estaminadas, ¿verdad? Flores masculinas y femeninas. También les queda claro esto, lo de dioica.
Ok, muy bien. Bueno, si ya les quedó claro todo este desorden, podemos seguir. Momento, un momento. Ok, muy bien, seguimos. Entonces, otra cosa muy importante, no había visto esta imagen. La simetría de las flores. Entonces, ¿verdad? Cuando la simetría es radial, ¿verdad? Esto lo voy a escribir. Voy a ver si puedo escribir porque prefiero escribir antes que. Cuando la simetría es radial, hablamos de una flor actinomorfa, ¿verdad? Y cuando tenemos una simetría este, bilateral, hablamos de una flor zigomorfa, ¿verdad? Entonces, cuando una flor tiene simetría radial, ¿verdad? Hablamos de que esa flor es actinomorfa. Y cuando tiene simetría bilateral, ¿verdad? Eh, hablamos de una flor zigomorfa. Si les queda claro esto también. La idea es no pasar si no les queda claro algo. Aunque sea uno que me responda. Y ya con eso avanzo. Ok, ok. Si no, o sea, nada más ok. Sí, para observar si me voy a entender. Ok, seguimos con eso. Entonces, ahora teníamos los frutos. Y vamos a... Ok. Entonces, vamos a ver un poco de los frutos. Vamos a ver frutos. Entonces, vamos a caracterizar los frutos y esto hay que verlo despacio porque tal vez, quizá, creo que ustedes no se acuerdan de qué es todo esto. Es más, les pregunto ahorita, ¿qué es un fruto compuesto? Eso es lo que pensaba, digamos. Es algo que después se nos hace un enredo y nosotros decíamos, ¿cuál era cuál? Y entonces vamos a ir despacio viéndolos. Y bueno, primero les voy a dar una breve explicación de cuáles las diferencias ahorita, digamos en este momento, y ahorita luego de terminar les voy a ir enseñando eh, más o menos. Vamos a buscarlo en internet. Entonces, primero los frutos simples. Tengamos la imagen de una flor, ¿verdad? Un fruto simple, ¿verdad? Y aquí, bueno, no, aquí toca introducir un término. Ya estoy casi seguro que ustedes ahorita no lo saben, o algunos saben que es un carpelo, bueno, un gineceo sincárpico o apocárpico. ¿Saben cuál es la diferencia? Sí, dice Camilo que sí, pero respóndame, Camilo. Ok, sí, pero ok, ¿cuál es? ¿Cuál es cuál? Bueno, Camilo sí, porque Camilo ya Camilo es veterano, se podría decir que es medio veterano. Entonces, sin es unido, sí. Entonces, ¿verdad? Cuando tenemos una flor, un gineceo sincárpico, ¿verdad? Y cuando hablamos de esto, hacemos referencia al gineceo. Digamos, cuando mencionamos sincárpico, estamos caracterizando un gineceo, ¿verdad? Es como decir, ustedes, no sé, usted es morado. Entonces yo lo estoy caracterizando a usted. Cuando decimos incárpico, estamos caracterizando el gineceo. Entonces, ¿qué era un gineceo? Cuando hablamos, ¿verdad? José pregunta, ¿qué era un gineceo? Cuando hablamos de gineceo, nos referimos al conjunto de carpelos que tiene una flor. O sea, todos aquellos órganos reproductores femeninos que tiene una flor. ¿Verdad? Hojas modificadas femeninas. Ese es el gineceo, el conjunto de carpelos, ¿verdad?
¿verdad? Esto es un gineceo y esto es un gineceo, como observamos aquí. Esto es un gineceo y esto es otro gineceo. Y a eso es a lo que voy. El gineceo es el conjunto de carpelos. Cuando ese conjunto de carpelos no está unido, ¿verdad? Está suelto, independientes entre sí, sus ovarios son independientes, o sea, cada uno posee un ovario diferente. Se llama, ¿verdad? A este gineceo, a todo el conjunto de carpelos, se le llama un gineceo apocárpico. Pero cuando los ovarios de cada uno de esos carpelos están unidos, ¿verdad? Estos son carpelos diferentes, ¿verdad? Que están unidos. Son carpelos diferentes, pero unidos. Entonces, a todo el gineceo, ¿verdad? Que el gineceo es todo el conjunto de carpelos, se le denomina sincárpico. Queda claro esto porque esto es muy importante para explicar los frutos. Vamos a ver. Sí, sí queda claro. Ok, entonces vamos a seguir para explicar un poco de los frutos. Y bueno, un momento, porque se me sale. Aquí está. Fruto simple. Un fruto simple es un fruto que debería de un gineceo sincárpico. Listo, ya tenemos el primero. El fruto simple es un fruto que daría un gineceo sincárpico. ¿Y qué es un fruto? Ok, el fruto simple es el que debería de un gineceo sincárpico. Ahora vamos a ver esto. Vamos a ver. Ay, qué mal. Ahora, ok, un fruto simple es el que debería, y lo voy a decir, de un gineceo sincárpico. Eso quiere decir que es un gineceo en el cual todos sus carpelos están unidos. Y un fruto, ¿verdad? Agregado es aquel que deriva de un gineceo apocárpico, ¿verdad? Entonces ya tenemos, y es que no me deja mover a este lado, ¿verdad? Aquí. Este es un fruto, ¿verdad? Este es un fruto simple que deriva de un gineceo sincárpico. Y aquí tenemos un fruto agregado que deriva de un gineceo apocárpico. ¿Qué quería decir eso? Y lo vuelvo a repetir. En el caso de un fruto simple, vamos a tener que los carpelos, el conjunto de carpelos, el gineceo de una flor, va a estar unido. Y el fruto agregado, cada uno de esos carpelos, si bien van a estar en la misma flor, se van a ubicar en la misma flor, cada uno de esos carpelos va a estar individualmente distribuido a lo largo de esa flor, ¿verdad? O sea, van a haber diferentes ovarios. Esa es la diferencia entre simples y agregados. Un ejemplo, un fruto simple, el aguacate, por ejemplo. Un ejemplo, un fruto simple, el tomate, por ejemplo. Un ejemplo, un fruto agregado, la fresa, por ejemplo, la mora, es un fruto agregado que deriva de una flor, pero de carpelos separados. Por lo mismo se pueden ver como pequeñas unidades, ¿verdad? Ya hablando como si fuesen proteínas. Sí, y eso es lo que repetí muchas veces. Muy bien. Fruto simple es igual a gineceo sincárpico. Fruto agregado es igual a gineceo apocárpico. Por ahí, ¿verdad? Ya tenemos, sí, sí, lo repetí mucho y me encanta que lo volviera a poner porque eso quiere decir que se los quedó grabado. Entonces, muy bien, eso es. Fruto simple, gineceo sincárpico. Fruto agregado, gineceo apocárpico. Muy bien, si eso queda claro, entonces seguimos. Ahora tenemos los frutos compuestos. Y un fruto compuesto es aquel que deriva de una inflorescencia. ¿Y qué era una inflorescencia? Y para aquí vamos y ustedes me van a ir a decir, bueno, me van a decir si se observa aquí el Úrsula. Vamos a ver. Sí. Entonces vamos a buscar por aquí, en algún lugar aquí. Pues yo recuerdo que hay inflorescencias. Aquí están. Ok, verdad. Esto es el Úrsula, es un libro muy bonito, ya se los había dicho. Y aquí nos muestran varios tipos de inflorescencias. Entonces,
¿verdad? Vamos a introducir este que teníamos aquí, que era fruto compuesto o fruto múltiple. Lo pueden encontrar con las dos palabras y esto de verdad se los vuelvo a decir y va relacionado a que los nombres cambian dependiendo, los nombres de todo cambia, digamos, dependiendo del libro que ustedes consulten. Entonces, esto es de ahí el hecho de que estudien siempre con al menos dos libros, ¿verdad? Entonces, eso es un fruto compuesto o un fruto múltiple. Eso quiere decir que iría de una inflorescencia. ¿Alguno sabe qué es una inflorescencia? Dice Josué, no era un conjunto de pétalos como el girasol. No, una inflorescencia es una agrupación de flores. Es una estructura, ¿verdad? Especializada. La inflorescencia es como el siguiente nivel de una flor. Digamos, la inflorescencia es una agrupación de flores, ¿verdad? Es una estructura especializada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una estructura especializada? Que no es una distribución aleatoria de las flores. Eso quiere decir que no es como los árboles normales que ustedes están acostumbrados a ver, de que tienen flores por todo lado, digamos. Una inflorescencia es una estructura especializada únicamente. un- Perdón, mi pregunta, Gustavo, que es que si es fluorescencia o inflorescencia, y no es ninguna de las dos, es inflorescencia. Entonces, una inflorescencia, y se los voy a escribir, perdón. Ajá, ok, ya Camilo lo escribió, perfecto. Eso es una inflorescencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de un girasol, y esto es algo muy chido que tal vez en el momento en el que ustedes se dieron cuenta, ustedes explotaron, el girasol no es una flor, a diferencia de lo que al menos yo creía en la infancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una inflorescencia? Es una estructura especializada, ¿verdad? Un arreglo especializado de disposición de las flores, una agrupación de flores. Es como decir un órgano especializado que contiene las flores. Eso es una inflorescencia. Entonces, hay inflorescencias como el capítulo, ¿verdad? Y el capítulo es esa inflorescencia, así se llama capítulo. El capítulo es una inflorescencia que tiene hojas, ¿verdad? Liguladas y hojas del disco, o hojas radiales y hojas del disco, ¿verdad? Y es una inflorescencia. O sea, todas estas pequeñas manchitas o estas pequeñas bolitas que ustedes ven ahí son flores. Y de hecho, ajá, Kesha. ¿Y es, digamos, necesario que esté acomodado de una forma específica o simplemente se refiere al conjunto de flores? O sea, que estén juntas o tiene que ser como ahí se presenta que estén en una forma acomodada. Exactamente. Tiene que hacer como así que se presenten porque eso tiene una razón evolutiva, ¿verdad? Eso quiere decir que son estructuras especializadas. A eso me refiero. Cada una tiene un nombre característico porque es una estructura característica propia de ciertos individuos. De hecho, ciertas, ¿verdad?, inflorescencias se pueden utilizar directamente en la taxonomía. Entonces, a partir de cierta inflorescencia, ¿verdad? Usted puede decir, este individuo, clasificarlo en cierta familia, porque son ciertas inflorescencias son propias de ciertas familias únicamente. Entonces, de ahí la importancia. Una inflorescencia no es simplemente una agrupación de flores, sino un órgano especializado, ¿verdad? Que existe únicamente para eso. No es como, ¿verdad? El típico, es más, no sé, podemos imaginarnos, dígame, cualquier árbol común. El palo de mango. Ok, entonces vamos a buscar la flor de mango. Ok, vean esto. Ahora empiezo a pensar que los mangos se reproducen por inflorescencia. Ok, vean esto. Es más, de hecho podrían verlo y sí. Acabamos de descubrir algo. Vean,
Vean, esto es una agrupación y de hecho, o sea, es totalmente especializada en contener flores. Cada una de estas son diminutas flores. Eh, y vamos a clasificarla, de hecho, ahora mismo. Vamos a ver. Y ustedes también necesito que me ayuden, que me den de su opinión en cuál caracterizaríamos a esta inflorescencia. Y más bien, que buen ejemplo. F. Que dice Kesha y José que F. Vamos a ver. F. Vamos a ver, vamos a ver. Dicen que es una panícula. Ok, o la A, dicen, o un racimo. F o la A. Vamos a observarlo de nuevo. Vamos a ver, porque yo tengo mis dudas todavía. Es una panícula, sí. Concuerdo con ustedes con que es una panícula. Y eso es lo importante. Vean que esto no es una típica flor. Esto es una agrupación de miles de flores. Bueno, quizás cientos, tal vez no miles. Es una estructura, ¿verdad? Únicamente especializada para eso, para contener flores. A diferencia, ahora sí vamos a la segura, flor de amapola, ¿verdad? Ahora, a diferencia de esto, que es una flor como tal, es una única flor, ¿verdad? Un momento. ¿Verdad? Se nota fácilmente la diferencia entre una flor y una inflorescencia. O sea, se nota bastante. Entonces, ¿verdad? Sí, eso es un árbol de corteza amarilla. Déjeme decirle que no sé qué es un árbol de corteza amarilla o si te refieres a algo específico. Entonces lo voy a buscar. Solo corteza, creo. Ok, vamos a ver las flores de más cerca, aunque eso no, vamos a ver. Bueno, es que tenemos que ver las flores más de cerca. Ok, vamos a ver, yo creo que aquí. Sí, ves, eso también es una inflorescencia. Vean que, y también vamos a volver a clasificarla, de hecho, de paso, ya que estamos aquí, vea, observenla bien. Observen la manera, y eso es tal vez lo más importante, la manera en la cual se unen a la rama, ¿verdad? Esta rama de aquí, la manera en la cual se une cada una de estas flores, ¿verdad? Ahora sí, si ya lo observaron bien, necesito que me ayuden a clasificarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Dice que ahorita hay 8 personas. Quiero que todos voten, al menos. O sea, quédense con una y voten. A partir de ahora, inicien de nuevo la votación.
Vamos a ver, por ahí dicen que K, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, por ahí dicen que, vamos a ver. Bueno, vamos a iniciar de Jimena. Jimena dice que L. Vamos a observar la L. No, L no es. Por ahí dice Gustavo que E. Gustavo, E no es. E no es. Por ahí luego dice, vamos a ver. Luego dice, bueno, es que Jimena cambió, no se vale. Bueno, Josué luego dice que L. Vamos a ver, L tampoco es. Luego vamos a ver, Kesha dice que E y E tampoco es. Yo digo que la ponga de nuevo. Ok, Camilo dice que D. Y en efecto, Camilo, usted está en lo correcto. ¿Cuál es la más fácil? La manera más fácil de reconocer una umbela, ¿verdad? Y umbela es muy fácil de reconocer, digamos, si ustedes observan, cada una de las piezas florales está unida al mismo punto. Digamos, todas las flores salen de un mismo punto. Todas salen de un, Luis, ¿sí? la E tal vez no es porque como que de cada florcita que sale al mismo punto, que salen muchas más. Ese es el punto. Esto es una inflorescencia compuesta. Esto quiere decir que cada una de estas todavía son las flores. Vean que se divide todavía además. Y aquí directamente las flores son las que están, ¿verdad? Eh, eh, y si ustedes observan, se observa muy bien que son directamente las flores las que están unidas en esta imagen. Son directamente las flores las que están unidas acá. Vean aquí, vean que en cada punto, a partir de un mismo punto, cada flor se une a un mismo punto. Por lo mismo es la manera más fácil de identificar un corimbo. Y no es la otra por lo mismo, porque eso que ustedes observaron ahí, y creo que como lo hizo el nombre, bueno, un corimbo, perdón, una umbela, es una umbela compuesta. Y la manera más fácil de diferenciar, porque se nos puede confundir el corimbo con la umbela, es que vean que el corimbo, todas las flores van a estar a la misma altura, ¿verdad? En un corimbo todas van a estar a la misma altura y las flores se van a unir a diferentes alturas en esta rama, ¿verdad? A diferencia de una umbela, en donde todas se van a unir al mismo punto. Y van a estar, de ahí diría probablemente su nombre, me lo imagino, ¿verdad? Umbela, sombrilla, entonces tiene forma de sombrilla, ¿verdad? Y sí, saben que esto no era parte del plan y nos desviamos completamente a partir de los frutos, pero bueno, ya al menos bueno, y no les expliqué algo muy importante. Hijo, de pucha. Vamos a ver, qué era lo principal que les iba a explicar. En verdad, el girasol no es una flor. Entonces vamos a ver un capítulo. Un capítulo que es una inflorescencia, eso es lo que es un girasol. Un girasol es un capítulo, una inflorescencia. O sea, qué bien. Sí, o sea, no sé qué esperaba yo que me apareciera a ¿Qué buscar un esperabas capítulo. que le... Exacto, no sé qué esperaba yo que realmente me iba a salir eso. Sí, no sé. La verdad es que como estaba hablando y pensando al mismo tiempo, entonces de... Qué bien, qué bien. Ok, a veces a lo que hoy vean, digamos, vean esta estructura. Veanlo bien. Y es lo mismo que esto. Un capítulo se compone de flores del radio y flores del disco, ¿verdad? Son dos tipos de flores. O sea, un capítulo como tal, esta inflorescencia, cada uno de estos pétalos que ustedes ven aquí, en realidad no es un pétalo, es una flor. Cada uno de ellos es una flor, ¿verdad? Por ahí tiene las otras, una es más primitivo, ¿verdad? No tiene todas las piezas florales, o sea, no es una flor no primitiva, sino muy, simplificada, ¿verdad? Ha perdido varios de sus órganos. Eh, y tenemos también a las flores, ¿verdad? Estas son las flores del radio. Las flores externas se denominan flores del radio y las internas son las flores del disco. Eso yo creo que a mí en algún ibero sí salió. Estas son flores del disco
¿verdad? Y esas son flores del radio. Las que se encargan de reproducción, ¿verdad? Las que se encargan de reproducción son las flores del disco. Vamos a ver. Ok. Entonces, bueno, seguimos. Que de hecho no hemos iniciado ni con dicotileonias, fue pucha. Vamos a ver. Bueno, eh, vamos a caracterizar las dicotileonias. Recordemos que las dicotileonias, las dicotileonias se caracterizan por tener dos dicotileones. ¿Qué eran los cotileones? El dicotileón, podemos eh, decir que son las hojas embrionarias, ¿verdad? Los cotileones son dos pequeñas hojitas, las primeras hojas de la planta, ¿verdad? No faltaba un tipo de compuesto. Hay uno que decía como accesorios. Ah, ok, perdón. Qué bien, sí. Sí, faltaba un tipo. Son los accesorios. Y los accesorios es, por ejemplo, una manzana. Y eso ya se los expliqué anteriormente con el hipantio. Cuando teníamos una flor perígena, ¿verdad? O sea, teníamos un hipantio, ¿verdad? El receptáculo en forma de hipantio. En ocasiones, ese hipantio, y lo voy a buscar aquí, ¿verdad? Para que ustedes lo logren ver muy bien. Y para introducir, ¿verdad? Que es un fruto accesorio. Esto es el hipantio, ¿verdad? El hipantio ocurre cuando, ¿verdad? Que es lo que dijo, no sé, que alguien preguntó que si no era el otro, pero si era este. El hipantio ocurre cuando el receptáculo rodea y envuelve a todo el ovario, ¿verdad? Ese es el hipantio, receptáculo rodeando el ovario. Si ustedes ven aquí, como se los mencionaba, si se sigue manteniendo una diferenciación, o sea, se logra diferenciar que aquí está el ovario y el tejido del receptáculo está rodeándolo, véanlo, se nota mucho. Eso es un hipantio, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre en ciertas plantas cuando hay un hipantio? Como la manzana. Entonces, manzana, vamos a buscar manzana, hipantio, y fijo tiene que salir. Y a eso es, ok, vamos a ver, aquí está. Perfecto, perfecto, ¿verdad? Aquí está. Vean, vean que la manzana todo el fruto. Y esto es lo más importante. Vean que esto es un fruto simple y esto es un fruto accesorio. ¿Por qué? Vean el exocarpo. ¿Qué eran los carpos? ¿A qué hacía referencia los carpos? Recuerden que los carpos hacían referencia a las capas del ovario que formaban las capas del fruto, ¿verdad? Entonces, exocarpo, mesocarpo y endocarpo prácticamente es la pared del ovario que se engrosó para formar el fruto. Pero, a diferencia de lo que ustedes se podrán imaginar, vean que el exocarpo prácticamente lo es todo en un melocotón. O sea, prácticamente es toda la parte carnosa del fruto. Y vean que el exocarpo de una manzana llega hasta aquí. O sea, todo esto blanco, no. El exocarpo, o sea, la última capa de la pared del ovario de una manzana, llega hasta aquí. Ustedes dirán, qué raro. Entonces, ¿qué es lo demás? Lo demás es el hipantio, ¿verdad? Es un receptáculo que rodeó, ¿verdad? Que rodea al ovario y que se especializa y se vuelve carnoso. Entonces, cuando sucede esto, cuando tenemos a un fruto que tiene cierta estructura o parte que deriva de alguna pieza que no sea, ¿verdad? El ovario, que no sea del carpelo, o sea, de alguna otra parte de la flor que no sea del carpelo, entonces decimos que ese fruto es accesorio, como lo que pasa con una manzana. ¿Queda claro? Ya no se puede comer una manzana tranquilo. Sí. Entonces, cuando ustedes comen una manzana, recuerden que están comiendo el receptáculo. Entonces, ¿verdad? Entonces, bueno, si queda claro, ¿verdad? Eso por esa parte. Es que nadie me ha dicho nada, entonces, pues, no puedo estar seguro. Que ya alguien me respondió por ahí.
Entonces, bueno, esperemos que sí. Y seguimos con esto, ¿verdad? Las dicotiledoneas, y esto búsquenlo, tal vez ahorita no, porque no nos extenderíamos mucho. Busquen cómo se ve ya, ¿verdad? En la vida real, una semilla con dicotiledoneas y una semilla con monocotiledones, y aprenderse las partes, por ejemplo. En una semilla con monocotileón, ¿cuál es el escutelo? ¿Verdad? ¿Cuál es la plúmula? ¿Cuál es el hipocotilo? ¿Cuál es la radícula? Todas esas partes, ¿verdad? Saber identificarlas porque la idea es hacer un subquiz y preguntarles eso porque eso sí sale bastante, bueno, al menos sí he salido y ya ha salido en varios niveles ya, por ejemplo, es algo que suelen preguntar. Entonces, ¿verdad? Como son cosas que suelen preguntar, lo mejor es cubrirlas. Entonces, vean eso, observen eso y luego hacemos un quiz. También vamos a hacer un quiz de cortes, ¿verdad? Cortes de plantas. Aquí vamos a introducir algo más importante. De aquí, ¿qué es? Y hago la pregunta. De aquí, ¿qué es el tallo y qué es la raíz? ¿Verdad? Estamos en las dicotiledoneas. Arriba es raíz, dice Gustavo. Gustavo, usted está en lo incorrecto. Jamás. Arriba es el tallo. ¿Por qué? Porque recordemos y una característica muy triste, sí es triste, pero bueno, al menos lo intentó. Entonces, vean, la parte de arriba es un tallo. ¿Cómo podemos definir un tallo? Un tallo de una dicotiledonia se conforma de varias estelas individuales que forman una estela más amplia. Es un sistema vascular organizado. Se habla de que el tallo de las, ¿verdad? De las dicotiledonias, ¿verdad? Es un sistema vascular organizado. A diferencia del tallo, y ténganlo en mente, vean que cada uno de estos es una estela individual, bueno, un haz vascular individual que juntos forman una estructura más organizada, ¿verdad? Una estructura circular. Obsérvenlo bien. eh, Haces vasculares, ¿verdad? Xilema y floema, que juntos forman una estructura más grande que ellos, pero que está organizada. Y vean el tallo de una dicotiledonia. A diferencia del tallo de una monocotiledonia, vean el tallo de una monocotiledonia. Es totalmente diferente, ¿verdad? Es una estructura no organizada, ¿verdad? Son haces vasculares distribuidos en el tallo, pero que no conforman, ¿verdad? Una estela más organizada. A esto se le llama, ¿verdad? Todas esas estelas tienen nombres, en su momento los vamos a ver más, por ejemplo, eustela, tactoestela, sifonoestela, protoestela. En este caso, esto es una protostela, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver aquí. No sé si de hecho podríamos, vamos a ver, eustela, sifonoestela, protostela. Todos esos nombres son cosas que no vienen en el Campbell y por eso se los menciono, pero que apúntenlo por ahí y lo estudian porque definitivamente aparece. Y es algo que no viene muy mucho en el Campbell. Esas son las diferencias, por ejemplo. Por ejemplo, y ahora lanzo la pregunta, ¿cómo se llama la de las dicotiledoneas? Ahora que ven la imagen. Del tallo, ¿verdad? Porque el tallo y la raíz pueden tener diferente tipo de estela, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama la estela del tallo de las dicotiledoneas? El que les acabo de enseñar, De las que están ahí, en esa imagen. ¿sí? No leo el nombre porque está muy borroso, pero la derecha arriba. Derecha arriba, dice Camilo que Eustela. Y Camilo, usted está en lo correcto, es una Eustela. Muy bien. Entonces, ¿por qué es una Eustela? Vean, son haces individuales, vean esta Eustela. Haces de floema hacia afuera y xilema hacia adentro, individuales que juntos conforman un círculo más grande que ellos, ¿verdad? Y ahora veamos, esa es una Eustela, ¿verdad? Y ahora veamos la estela de una monocotiledonia, ¿verdad? Ya en la vida real, ¿verdad? Son haces individuales, ¿verdad? Que juntos conforman otra estructura más compleja, ¿verdad? Una estela. Entonces, esa es una estela. ¿Verdad?
Y ahora les pregunto, ¿cómo se llama la estela de una monocotileonia? Sí, Jimena, no era. Y me dice Josué, me dice que protoestela. Vamos a ver. José me dice que protoestela, Kesha me dice que protoestela. Vamos a ver quién más me ha respondido. ¿Quién más quiere responder? Camilo me dice que atacto estela y Gustavo me dice que atacto estela. ¿Quién más quiere responder? Me han respondido 4. Faltan 3 ahí que están callados. Bueno, no, faltan, sí, 3. Ok, atacto estela. Muy bien por Gustavo y Camilo. Son atacto estela, ¿verdad? Se logra observar que son haces distribuidos aleatoriamente en el tacho. Entonces, sí. ¿Verdad? Esas por ahí, tal vez quizá de momento sean las más importantes, pero traten de estudiar todas y dónde se ubican, digamos, cada tipo de estela, ¿verdad? En qué tipo de planta y en qué estructura de dicha planta. Porque, ¿verdad? Por ejemplo, las plantas, y tal vez si ustedes lo recuerdan, una planta, un árbol leñoso, cuando todavía tiene crecimiento primario, ¿verdad? Su estela es de tipo estela, ¿verdad? Imagínense en cualquier dicotileonia que estén creciendo, pero que se va a convertir en un árbol, ¿verdad? Entonces, su estela va a ser eustela. Entonces, cuando, cuando esa planta se desarrolle, ¿verdad? Va a comenzar a sintetizar floema hacia afuera y xilema hacia adentro, hasta que llegue toda la médula de xilema. Entonces, en ese momento, la estela va a ser una estela tipo protostela. Entonces, para que observen que en una planta, ¿verdad? En cierta estructura de cierta planta, una especie definida, ¿verdad? Definamos cualquier especie. En diferentes estadios de la planta pueden existir diferentes tipos de estela. Y en diferentes regiones de la planta pueden existir diferentes tipos de estela. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, tenemos las estelas en las hojas, ¿verdad? Las estelas de las hojas, que si ustedes hacen corte transversal a una hoja, recuerden la típica estela, un circulito, ¿verdad? Que es como una vena y que tiene xilema y floema, o sea, uno a cada lado. Eso es otro tipo eh, de estela que en este caso no se muestra, por ejemplo. Vamos a ver, tal vez en algunas sí se muestre. Es que hay muchos tipos de estelas realmente, pero bueno, eso por ahí. En ocasiones nos desviamos un poco, pero no importa, la idea es aprender. Entonces, una característica muy importante, y ¿verdad? Y vayamos diferenciando, es que las dicotileonias, ¿verdad? Las dicotileonias pueden ser tanto herbáceas como leñosas, pero las monocotileonias son herbáceas, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, eh, pensemos en esto, raíz pivotante. Raíz pivotante, ya lo vieron con Nicole, quiere decir que es una raíz central, ¿verdad? Una raíz mucho más gruesa, una raíz primaria de la cual derivan raíces secundarias. Esto es importante en las dicotileones porque recordemos que las dicotileones por lo general son plantas leñosas. Entonces, una planta que no tenga un eje central del cual sostenerse probablemente no pueda crecer a grandes alturas. Y a diferencia de las monocotileones, ¿verdad? Que son herbáceas como las poáceas, el frijol, por ejemplo, son plantas que crecen a una altura a una pequeña altura. Entonces, su sistema de raíz, ¿verdad? El sistema radical de las monocotileones va a ser un sistema de raíz fibroso o fascicular, ¿verdad? Eso es lo mismo. Pueden, ¿verdad? Eh, hacer es lo mismo. O sea, cuando ustedes escuchen eso, raíz fibrosa o raíz fascicular, quiere decir a ese sistema donde no hay una raíz diferenciada. Y cuando escuchen raíz pivotante o un sistema de raíz principal, quiere decir que hay una raíz que es más grande que otras, de las cuales derivan esas otras, ¿verdad? Entonces, por lo general, ¿verdad? Un sistema de raíz pivotante se ocupa para una planta grande como un árbol leñoso y un sistema de raíz fibrosa es para una hierba, por ejemplo, una herbácea. Y por lo mismo, si ustedes analizan, en este momento no estamos pensando en gimnospermas, pero si ustedes se preguntan qué tipo de, bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de raíz es más probable que tenga un helecho, por ejemplo? Es un helecho, ¿en qué estoy yo? ¿Qué tipo de raíz es más probable que tenga un pino? ¿Una raíz fibrosa o una raíz pivotante?
Ahí Gustavo me respondió que pivotante. ¿Están de acuerdo? Y José muy bien, porque hicieron rizoma, pero ¿qué tipo de raíz creen que tenga un pino? Gustavo me respondió que pivotante, Camilo que fibrosa. Eh, sí, eh, sí, ok, no, entonces ya están en todas, todos respondieron bien, es pivotante. Por lo mismo, ¿verdad? Un pino, aunque sea una gimnosperma, tiene un sistema de raíz pivotante, o sea, tiene una raíz central porque necesitan grandes alturas, ¿verdad? Entonces, se puede ver al sistema de, de raíces fasciculares, ¿verdad? Como un carácter ya derivado dentro de las propias monocotiledoneas, porque tanto las dicotiledoneas como este, las gimnospermas tienen sistema de raíz pivotante. Perdón, tengo tos. Ya vimos, ¿verdad? Esto, el sistema ordenado en tallo y desordenado en raíz, sistema vascular. Ya vimos que este sistema vascular se llama Eustela, es un sistema ordenado, ¿verdad? Y el desordenado en la raíz, que ya vimos que alguien preguntó algo. Es correcto afirmar que la raíz pivotante está directamente relacionada con el gran tamaño. Es correcto. Es correcto. Y las palmas, pregunta Camilo, ¿a qué se refiere con las palmas? De casualidad, ¿usted sabe algo que yo no? Y es que las palmas, sí, las palmas son una sección. Este, de hecho, de hecho, este, algo muy importante es que en la biología no hay absolutos, ¿verdad? Eso es algo que ustedes tienen que saber sí o sí. En la biología no hay absolutos, nunca, nunca, porque no estamos hablando de leyes físicas. O sea, no es como que yo diga, usted no puede hacer una generalización de todo, no se puede hacer una generalización de todo. Por ejemplo, la doble fertilización que ustedes conocen, la que uno estudia, ¿verdad? En las angiospermas, uno la estudia ¿verdad? De esa manera, tal vez el cambio lo explique de cierta manera, pero existen hasta el momento conocidas demasiadas variables diferentes en la manera en la cual ocurre esa doble fertilización. Entonces, realmente cuando se generaliza, ¿verdad? Como que el hecho de que yo diga eh, que las monocotiledoneas tienen raíz fibrosa y las dicotiledoneas, por lo general, raíz pivotante es solo una generalización. Es como que ustedes digan que, por ejemplo, el ejemplo que a mí más me encanta, este, la Venus atrapa moscas, por ejemplo. Tenemos un organismo, ¿verdad? Ahí, de hecho, vamos a buscar el mejor ejemplo, una planta parásita, para que ustedes sepan que en la biología no hay absolutos, pero es que no, tiene que ser una en específico. Bueno, existe cierta planta parásita, ¿verdad? Que de hecho, hasta por evolución, ya perdió toda su clorofila. La planta es blanca como tal. ¿Cómo sobrevive esta planta? Por medio de austorios, ¿verdad? Raíces especializadas que penetran en el sistema vascular de la célula sobre la cual crece. Y estas plantas, ¿verdad? No son autótrofas. ¿Por qué no son autótrofas? Porque ellas no elaboran su propio alimento ni obtienen el carbono de compuestos inorgánicos. Pero nosotros decimos que las plantas son autótrofas. ¿Por qué? Porque es una generalización. Siempre la biología es una generalización. Siempre, siempre, siempre. En todo, prácticamente. Pero que en muy pocas cosas no va a ser una generalización. O sea, porque si existe esa pequeña planta que es parásita y que no produce, no hace fotosíntesis, simplemente es, ¿verdad? Vive de lo que le proporciona otra planta, solo por eso no diríamos que las plantas no son autótrofas. Entonces sí, eso por esa parte. Entonces, eh, una característica muy importante, ¿verdad? También que diferencia a las dicotiledoneas de las monocotiledoneas, esas son, ¿verdad? Vamos haciendo características y diferencias. Es que
las dicotiledóneas, ¿verdad? En las hojas, la venación es ramificada. Eso quiere decir, ¿verdad? Una venación ramificada, como un rayo cayendo del cielo, ¿verdad? Bueno, ramificada, ustedes lo saben. Y en una monocotiledónea, la venación es paralela. Y no confundan venación con vernación, que yo en su momento quizás sí lo hice. La vernación es la manera en la cual se desarrolla una hoja y la venación es pues, la venación del sistema vascular en una hoja. Entonces, venación paralela, vamos a ver. Venación paralela y ramificada. Entonces, ¿ves? Bueno, al menos, ¿verdad? Eso es una venación paralela, ¿verdad? Los haces vasculares están dispuestos paralelamente y esta es una venación ramificada, ¿verdad? Se ramifica continuamente. Entonces, vamos a ver, creo que hasta este momento sí. Bueno, a este momento ya terminamos todas las características de estas plantas. Y bueno, con esto terminamos con angiospermas, ¿verdad? Ha sido un viaje muy largo desde que iniciamos con briófitas y apenas vamos terminando con angiospermas. Entonces, bien, la idea es que hoy no creo, ¿verdad? Ya hoy no, pero la idea es que mañana les voy a dejar un quiz de gimnospermas y angiospermas, ¿verdad? Que es lo que falta. Y para que ustedes por lo menos ya vayan un poco más preparados para botánica con estas tres personas, ¿verdad? Que ya les dije que eh, vamos a ver. Yo se supone que antes, digamos, momentos antes de que ustedes, ¿verdad? Vayan a hacer las Olimpiadas, la respectiva que vaya a hacer cada quien, ¿verdad? Donde queden, en la Centro de Rivero, cierto tiempo antes, ¿verdad? Tal vez como 2 meses antes, nos vamos a volver a ver con fisiología animal. Pero para eso ya faltan como, no sé, como 5 meses. Entonces, probablemente nos vemos hasta 5 meses. Entonces, eh, pues la verdad, ha sido divertido. eh, pero nos vamos a volver a ver. También, otra cosa importante es que recordemos que bueno, tengo que dejarles quizzes de todos los capítulos del cambio y apenas vamos como por el 20. Entonces, probablemente un día de estos les voy a volver a escribir para que nos volvamos a reunir, pero sí, no, nos podemos volver a reunir, ¿verdad? Para organizarnos en una cosa muy importante que yo les había comentado, ¿verdad? A terminar eso, terminar quizzes de todos los capítulos del Campbell y revisar esos quizzes. Entonces, nos podríamos reunir eh, a revisar esos quizzes y a ver cómo nos organizamos para seguir haciendo todos los demás. Pero entonces, ¿verdad? Eso sería luego. Pero sí, hasta el momento, entonces, la verdad, yo estoy muy contento porque, ¿verdad? Siento que ustedes saben mucho y siento que me han prestado atención y han aprendido conmigo. Entonces, realmente pues eso me hace contento, pero de momento me hace contento, me pone contento.